Imagina que la vida te pone en la tesitura y tienes que elegir entre tomar un camino u otro. ¿Trabajarías en una fábrica de armas? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, 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 oh. We were taken through the shadows, we were carried through the night. Con Fernando Berlín y con mucha más gente que se incorpora a esta hora a través de las redes sociales, nuestro Focus Group, nuestro grupo de ciudadanos que nos ayudarán a ver en qué temperatura se sitúa el termómetro de los ciudadanos y nos ayudarán a entender la realidad. Nuestros analistas de hoy, que no son pocos. Gracia Moreno, Rojo Cabreado, Manolo Cas, Paco Mart, Borja García Zapardiel, Diego Martínez, Vladimir, Tony Matarín, José Manuel Martínez. Dice: buenos días, comandante Berlín, buenos días, compañero Fernando. Reunidos al aroma de tu cafetera solidaria, pero sobre todo contigo. Vicentico, Hardy Useful, Ricardo Ibarra, Paco Mart, Alberto Ferreras, Ángeles Molina, en fin, decenas de personas que nos van a ayudar a comprender, a repasar hoy la actualidad, a colocar las portadas de los periódicos sobre la mesa. Colocamos también las tazas de café. Al principio dejamos sonar un poco la música porque como la gente se va incorporando después de que irrumpamos en su timeline de Twitter, tardan en incorporarse, pues dejamos que suene un poquito la música. Pero empezamos enseguida, con el café en la mano. José Saramago. Que nos han inducido un espíritu de resignación. Nadie se manifiesta. Es decir, el mundo, la gente, nosotros vivimos ahora mismo bajo el miedo. ¿El miedo de qué? Del terrorismo, quizás sí. Pero hay otro miedo que es de todos los días, que es el miedo a perder su puesto de trabajo. Bueno, hoy quería empezar con una música que fuera un poco, en fin, ágil, entretenida, divertida.
porque vamos a hablar de asuntos morales, pero de moralidad profunda. Dice Roberto Saviano, en el epílogo del libro Alabardas de Saramago: en el curso de una vida podemos vernos llevando una vida llana y recta como una autopista sin salidas, o bien puede tocarnos acabar ante una bifurcación y tener que tomar alguna decisión. Ayer por la noche lancé la siguiente pregunta en Twitter: ¿trabajarías en una fábrica de armas? Y se recibieron muchísimas contestaciones. Las vamos a ir viendo a lo largo del programa. Algunas decían que no, otras decían que sí. Otras decían que sí, si de ello dependiese el sustento de mis hijos, decía uno. Y había quien decía, no sin razón, que es fácil de contestar desde la comodidad de un sofá. Pero fijaos una cosa, porque la pregunta tenía muchas capas como una cebolla. Porque es evidente que en una fábrica lo que se construyen son armas para matar. Puede que la granada que fabriques nunca llegue a explotar, o puede que no sea utilizada, pero su objeto no es el de ser almacenada. Y al ver las contestaciones me di cuenta de algo que yo temía de mí mismo. Nos estamos refugiando en una cierta relatividad moral. Me han mandado esto. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, tampoco conozco el destino preciso de mi trabajo. Y dice en Alabardas, el libro Alabardas: si la ética no gobierna la razón terminará por despreciar a la ética. Decía María, mi chica, ayer me dijo, oye, intenta no juzgar a nadie por lo que conteste, y la verdad es que tiene bastante razón, entre otras cosas, porque llegados a esa bifurcación yo tampoco sé qué decisión tomaría. Eso me asusta bastante. Y quizá lo que hemos visto es que la gente ha sido muy sincera en Twitter, algo que también os digo que valoro especialmente, por encima de todo. Pero, ¿sabíais que tras la Guerra Civil Española se descubrieron un montón de bombas sin explotar, en cuyo interior figuraban las palabras «esta bomba no matará a nadie»? Saramago había escuchado esa anécdota y empezó a esbozar la novela llamada Alabardas, de la que solamente se escribieron 3 capítulos. Se escribió 3 capítulos antes de morir. Ayer Baltasar Garzón, Roberto Saviano, Pilar del Río presentaron este libro en Lisboa, un libro que habla de eso, de bifurcaciones, de tesituras, de dilemas morales, y vamos a hablar de ello con Pilar del Río, con su mujer, la presidenta de la Fundación Saramago. Porque tú podrías trabajar en una fábrica de armas obviando que tus actos tienen consecuencias. A veces una bifurcación en el camino nos pone en esa tesitura. Tienes que elegir entre una dirección u otra, la correcta y la equivocada. Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. You traveled west to find your meaning. You went to see Yosemite at sunrise. The colors lit your soul on fire. Finally, you felt it burn. The Lord revealed His face. You were in your place. Yeah, you were. I wasn't. That worked for you, but this doesn't for me. 'Cause I thought we had something. Guess I was wrong. It doesn't end happily. So you should go back to Yosemite. Separate rocks. Oh, silly me, that valley's much wider than I thought. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, Pilar, ¿tú podrías trabajar en una fábrica de armas? Pues creo que no. Hombre, imagina que tienes que darle de comer a tus hijos y el único trabajo que tienes es ese, y tampoco tienes muchos problemas éticos. No se te ha ocurrido pensar que el objetivo último de tu trabajo es perfeccionar una pieza para que esa pieza cumpla su objetivo y mate bien. Pero desde luego, si antes creo que no pudiera, después de haber leído a José Saramago, definitivamente no. Ah, claro, es que ahí es donde está la cuestión, ¿no? ¿Cómo despierta la conciencia ver que ante la tesitura tienes una responsabilidad moral sobre actos en los que no tienes un control directo también, pero sabes que es una consecuencia bastante predecible? Bueno, ayer presentasteis el libro en Lisboa, fue la presentación mundial, estuvieron Baltasar Garzón, Roberto Saviano. ¿Por qué los elegisteis a ellos, Pilar? Pues porque son personas que, por una razón o por otra, conocen de cerca el mundo de la violencia.
Entonces, de Baltasar Garzón, ¿qué podemos decir? Ha estado y está en todas las dictaduras latinoamericanas tratando de encontrar el origen del mal y por qué se reproduce el mal, la cara de los verdugos y también auxiliando a las víctimas. Conoce todos los dolores y también conoce todos los cinismos. Y en el caso de Saviano, bueno, decir que yo nunca pensé que moverse ese hombre requiriera tantísimo aparato. Creo que su seguridad es solamente comparable a la que se le da a un jefe de Estado. Es un hombre que está perseguido y que tiene que vivir, pues no vamos a decir que como una alimaña, pero desde luego con muchísimas precauciones, sin poder hacer una vida normal de un chico de 30 y tantos años, porque ha ahondado en la parte oscura de la sociedad, en el lado oscuro, en el lado de la violencia, la de las armas, la del narcotráfico, la de la droga, es decir, las fuerzas que nos destruyen. Él firma uno de los epílogos del libro, porque el libro además como objeto es muy bonito, tiene unas ilustraciones que son maravillosas, porque son 3 capítulos, que son los 3 que llegó a terminar José Saramago, y después tiene textos de Roberto Saviano, de Fernando Gómez Aguilera, y tiene también ilustraciones de Günter Grass, lo cual lo convierte en un objeto bastante bonito. Pero es verdad, decías, Roberto Saviano escribe unas palabras y él cuenta varios ejemplos de personas que tuvieron que tomar la decisión, esa bifurcación, ¿no?, de elegir un camino, el camino de lo honesto, lo honorable, o el otro camino, ¿no? Y, bueno, las diferentes opciones. Me decías, Pilar, que esta presentación se convirtió ayer en un acto cívico, más allá de la presentación de un libro, ¿verdad? Eso es lo que pretendimos. Se hizo en un teatro del centro de Lisboa, en el Teatro Nacional. Vinieron los 4 editores de Alfaguara de España, Compañía de las Letras de México, de Feltrinelli de Italia y de la Porto Editora de Portugal. Y ellos, el acto arrancó con un vídeo de José Saramago explicando el libro, porque lo explicó el día de la presentación de Caín. Fue una sorpresa para todo el mundo, de repente que la sala se quedara oscura y se viera esa imagen. Y José habló del libro, de lo que quería decir y de qué le escribía para desasosegar, porque si nos sosegamos mucho y bajamos la cabeza, más fácilmente nos la cortarán. Entonces, habla del libro y luego subieron los editores y hablaron del libro. A partir de ahí los editores bajaron y entraron Garzón, Saviano y Antonio Sampaio da Nóvoa, que es el rector ex rector de la Universidad de Lisboa y un hombre de pedagogía y de la cultura, y ahí hablaron de la guerra, de la violencia, de la banalidad del mal, de la indiferencia y de la responsabilidad. Y a partir de ese momento ya no era tanto el libro, no se trataba de hablar del libro, aunque se citó en repetidas ocasiones la posición de José Saramago, se leyeron palabras de las que había dicho en el No a la Guerra en Madrid, pero sobre todo de lo que se tenía que hablar y de lo que se habló es que no podemos tolerar que nos digan que la guerra y la violencia es algo con lo que tenemos que convivir, porque quien nos dice eso nos está mintiendo. No tenemos que convivir, por más negocios que hagan la industria de las armas con determinados poderes. No necesitamos, en época, dijo Saviano, en época de crisis, comprar submarinos y comprar armamento como está haciendo Italia, supuestamente porque tenía compromisos antiguos. No. Y si los ciudadanos decimos no podrán hacerlo, porque entre otras cosas basta con no votar a quien dice eso y a quien compra eso y a quien destina mayor presupuesto para la defensa, llamada defensa, antes se llamaba Ministerio de Guerra, eran más auténticos que para la educación o para la sanidad. Mira, Pilar, te referías a unas palabras de José Saramago, es verdad, fueron en aquella presentación del libro Caín, pero ya se refirió al libro que había empezado a escribir y se refirió de esta manera. Voy a seguir trabajando. Estoy escribiendo un libro que, contra mi costumbre, que siempre guardo el secreto hasta el final, el sábado, en la presentación en Lisboa, he dicho de qué iba el libro. Sobre algo tan importante como todas las Biblias y todos los Coranes del mundo. ¿Por qué no hay huelgas en la industria del armamento? Y fíjate, Pilar, que cuando José decía estas palabras,
en su cabeza también rondaba algo que expresa en el libro, que cuenta en el libro y que después en sus anotaciones, porque en el libro figuran los 3 capítulos que concluyó y algunas de las anotaciones que escribía mientras lo preparaba. Una anécdota que a él le marcó muchísimo, que fue descubrir que durante la Guerra Civil Española unos trabajadores saboteaban en las fábricas de armas, saboteaban las bombas y ponían carteles dentro diciendo esta bomba no va a matar a nadie. Eso le marcó muchísimo, ¿no? Es que fíjate, eso que José pensaba que lo había leído de André Malraux, luego lo estuvo buscando, no lo encontró en donde pensaba que lo había leído. Yo creo que se la contaron en Badajoz, esta anécdota, y que es real. En la Guerra de España cayó una bomba en Badajoz, de las muchísimas que tiraron, y de pronto, cuando está en el suelo, se abrió como si fuera un objeto, y dentro había un papel escrito en portugués que ponía, esta bomba no explotará, o esta bomba no va a matar a nadie. Yo he oído las 2 versiones. José finalmente decía, esta bomba no explotará, en portugués. Entonces quería pensar que un trabajador portugués sí que había tenido la noción de que él estaba trabajando para contribuir a la matanza de personas, y las personas siempre son inocentes, y a José eso le emocionó tanto, lo contó tantas veces y no quería morir sin haber introducido esto en una novela, porque luego las palabras se van, las declaraciones se van, las novelas quedan más tiempo, y él quería escribirlo en una novela, y por eso la voluntad de escribir a la barda, espingarda. Fue esto que pasó en la Guerra de España y en Badajoz. Esta bomba no matará a nadie, esta bomba no explotará, dicho en portugués. Pues fíjate que escribió 3 capítulos. Yo te digo, Pilar, que como te lo agradezco porque he tenido la oportunidad de leer el libro, lo cual me ha ayudado bastante de cara a esta entrevista, pero escribió solamente 3 capítulos, pero queda perfectamente esbozado el objeto de lo que quería proponer, ¿no? La disyuntiva esa moral a la que nos enfrentamos los ciudadanos a veces en circunstancias tan claras como esa y en otras mucho menos evidentes, ¿no? Pilar, a ti cuando lo estaba escribiendo, porque claro, luego ya te tengo que preguntar del libro, hay algunas anotaciones de cómo quería construir los personajes, de cómo iban cambiando. ¿Tú lo ibas comentando con él? Es decir, ¿conoces un poco más allá de lo que él te iba contando de a dónde le conduciría todas estas reflexiones al personaje? Porque el planteamiento lo deja muy claro, pero no sabemos si el personaje se decide seguir los pasos del saboteador, porque sí que dice José Saramago al final, y esto es un spoiler para los que lo quieran leer, a lo mejor no tienen que escucharlo, que se tapen los oídos, pero José Saramago dice, al final él mandó a la mierda, su mujer le mandó a la mierda. ¿Esto qué significa? ¿Que él eligió el mal camino, eligió el bueno? ¿En qué? No, yo creo que ahí sí que no debemos de entrar. Sí, conozco lo que va a pasar, los lectores también lo van a conocer cuando lean el libro, pero no seamos aguafiestas, no le echacemos, que cada lector haga su lectura. Mira, Alfaguara estaba pensando lanzar una propuesta, y es que los lectores que quieran que escriban, se va a abrir una página, un Facebook, para que digan cuál sería su final. Incluso se estaba pensando en la posibilidad de que luego hubiera un jurado que mirara las cosas y hacer un regalo sorpresa. Entonces, creo que cada lector va a poner su final, pero ¿sabes qué pienso? Que como la situación está muy delimitada, los personajes están muy delimitados, están las claves suficientes para que el final de los lectores coincida con el final de Saramago. A mí me parece que muy poca gente va a poder imaginar aquí, porque está todo demasiado claro, y además las notas, cuando habla del ingeniero, cuando habla de lo que va a hacer el ingeniero, yo creo que está todo muy claro. Perdona, Fernando, sí que lo sé lo que iba a pasar, pero no lo voy a decir porque leer es una actividad no pasiva, y cada uno va a inventar y va a tener el diálogo con el libro y con el autor que quiera. Ya me pasó con José la primera vez que os conocí, cuando conseguí convenceros para que subierais aquí a La Boardilla y le entrevisté, le dije, oye, ¿y qué ha pasado con el alfarero de la caverna? ¿Qué pasa a continuación? ¿Cómo es su vida? Porque lo dejas. Y me miró y me dijo, eso tienes que imaginarlo tú. Tampoco esperaba. Claro. Pero vamos, es verdad, el libro queda perfectamente esbozado qué es lo que pretende. Y ayer fue la presentación mundial, alabardas,
José Saramago, con textos de Saviano, Fernando Gómez Aguilera y las ilustraciones de Gunter Grass. Y la compañía siempre maravillosa de Pilar del Río. Pilar, muchísimas gracias de verdad por atender esta llamada y espero que fuera bien. Fue bien la presentación, ¿no? No fue bien. Fue no lo que sigue, sino lo que sigue, el mejor de los sueños, es decir, el silencio religioso con que se oyó las intervenciones de Garzón o de Saviano, el rector. Cómo la lectura se leyó se leyeron las notas en portugués de Brasil, en italiano, en español, para oírla en portugués, para oír las distintas músicas. La gente, yo nunca he visto una presentación donde se aplaudiera tanto. Es que se aplaudía continuamente después de cada intervención, porque realmente eran personas con un gran peso específico, con una idea muy clara, insisto, de dónde están las raíces del mal y de la necesidad que tenemos de no banalizar el mal y combatirlo desde la conciencia cívica. Se leyó la frase de José, escrita para el País Vasco: la paz es posible si nos movilizamos por ella en las conciencias y en las calles, y la gente salimos todos dándonos abrazos porque pensábamos, hemos puesto una nota positiva en el mundo, un mundo que necesita tantos contrapesos, porque las primeras páginas y la segunda y la tercera de todos los medios están llenas de guerra y de saciedad. Vamos a hacer actos positivos si queremos que el mundo sea mejor. ¿Sabes lo que me ha gustado muchísimo del libro, Pilar? Que antes de leerlo decía, yo creo que me buscaría las justificaciones para trabajar, no sé si tan directamente como fabricando armas, pero en una fábrica de armas. Y después de leer el libro, hay una auténtica transformación porque entiendes perfectamente lo que significa el concepto de consecuencias, el concepto de moralidad. O sea, creo que es magistral en ese sentido. Pilar, muchísimas gracias de corazón por atender esta llamada, porque sé que además allí es prontísimo, que ayer tuvisteis un día largo, así que te lo agradezco doblemente, Pilar. Un besito muy fuerte. Venga, y vamos a sabotear las cosas que nos inventan ellos, nosotros. Un abrazo. No con armas, pero con actos como este. Venga, muchísimas gracias, Fernando, como siempre. Adiós, gracias. Te sigo yendo ahora. Adiós. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Bueno, reconocedme que es un interesantísimo dilema moral. ¿Qué decisión tomarías? Nunca lo sabes, nunca sabes cuáles son tus circunstancias personales, si tienes que mantener una familia, ¿qué decisión tomarías, ¿no? Es una disyuntiva moral ante la que la vida nos coloca, a veces de formas tan evidentes como esta y otras a veces de forma más discreta, ¿no? Dice Frank Dozer, dice, trabajar en una fábrica de armas, dice, pues en el Reino Unido en el año 41 sin duda, en España en el 2014, dice, no. Manolo Cas dice, todos nuestros actos conllevan acciones de las que no somos responsables. Ya dije ayer que no trabajaría por el tipo de trabajo que supone. Y Javier Parada dice, ahora desde mi cama digo que no, pero si fuera una opción para dar de comer a mi hijo, y esa es realmente la dificultad del conflicto moral. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Rojo Cabreado dice, elegir, qué gran privilegio. Claro, es que no, efectivamente no es un asunto sencillo, porque hay gente que es que simplemente no puede elegir, ¿no? Pero bueno, hoy quería que abriésemos el programa con este asunto, con esta disyuntiva moral y que este pequeño grupo, este pequeño focus group
estos analistas que componen la cafetera hoy, aquellos que lo escuchan en directo y después aquellos que se incorporan en diferido, que pudiéramos abrir este espacio de reflexión, sin pretender grandes conclusiones ni grandes cambios en la mentalidad, pero que abriésemos la reflexión. Porque a partir de la reflexión es cuando después nacen las conclusiones. Pero hay muchas cosas de las que tenemos que hablar todavía, y además ya nos queda menos tiempo, porque sabéis que la actualidad sigue centrada en el asunto, en el gran debate territorial abierto en nuestro país. Así que vamos a abrir las portadas de los periódicos y los vamos comentando. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Y lo hacemos sobre la música de Tamara Laurel, Pathetic. Tamara Laurel ya se ha convertido en otra de las voces de este programa. Están los Grey Havens y Tamara Laurel, porque además cada vez que ponemos un disco de ella, pone un mensaje en Twitter. Además de simpática, nos ayuda a redifundir este programa. Bueno, el periódico El País, en portada, más desafía al Constitucional y crea la Junta para votar el 9N. El tono de tensión está subiendo, esta espiral de tensión está subiendo casi por días. Dice, el gobierno va a presentar un nuevo recurso, los partidos soberanistas deciden hoy en una cumbre los pasos de su campaña de desobediencia. Y dice también unas palabras de Íñigo Urkullu, dice, el debate no es sobre el derecho a decidir, sino sobre el autogobierno. Urkullu, sabéis, el endacari vasco, y lleva unas palabras, una entrevista de Luis Azpiolea. Y después está el asunto este de las tarjetas de Caja Madrid. Sabéis que tiene, en fin, revolucionado al sistema. Iba a decir, ayer creo que era, me parece que era ayer en el videoblog, Iñaki Gabilondo decía, están llevando en carroza a Podemos hacia la mayoría absoluta, porque no dejan de aparecer informaciones de estas extenuantemente cabreantes. Un excargo de Caja Madrid dice que Hacienda conocía las tarjetas opacas, abejas. Era una práctica sabida y legal en todas las corporaciones. Sabéis que había un montón de consejeros que tenían una tarjeta de color negro, la tarjeta Black, que les permitía sacar dinero prácticamente, no ilimitado porque tenían un límite mensual, pero prácticamente sin control. Y también lo lleva el ABC en portada. El escándalo de Caja Madrid. Cada ejecutivo podía gastar hasta 4.000 euros al mes sin justificar. Los altos cargos despilfarraron más de 4 millones de euros con tarjetas opacas entre el año 2009 y el 2011, los años previos al rescate de la entidad. Dice Hub Balfrey, dice, una paradoja para la cafetera, Fernando. Trabajas en una fábrica de armas para sobrevivir, te mandan a una guerra y ese arma te mata. Pues te voy a contar una anécdota, Hub, que conté en el blog hace muchos años. Yo hice un viaje a Chile hace, pues igual, 13, 14 años, un poquito más, 15 años, para presentar Radio Cable allí a unos empresarios chilenos. Y me invitaron a un foro de empresarios, de grandes empresarios de Chile, y uno de ellos era un fabricante de armas muy conocido allí. Estaba en ese foro, dio una conferencia, un personaje perseguido por el FBI, cuyo cartel figuraba y que tenía la imposibilidad de salir del país, porque vendía armas a algunos países en conflicto y había sido declarado ilegal su actividad. Podía vivir dentro de Chile, pero no podía viajar porque sabía que lo podían detener en cualquier aeropuerto, ¿no? Bueno, pues este señor, que se llama Cardón, le pedí que me dejara entrevistarle y le hice una entrevista. Allí en un rinconcito con la grabadora, yo estaba empezando con Radio Cable entonces, y entonces le dije, ¿por qué fabrica usted armas? Y el tipo me contestó, me dijo, mira, mientras la estupidez humana siga utilizándolas, alguien las va a tener que fabricar. Y prefiero ser yo.
Y entonces, bueno, todo esto no dejó de ser una anécdota. Para mí me pareció bastante un gesto bastante cínico, pero bueno, lo publiqué en Radio Cable entonces, en aquella época. Al cabo de algunos años abrí el periódico y el hijo de este señor, Cardún, se había suicidado con una pistola, probablemente fabricada por la compañía de este señor, ¿no? Lo que son las paradojas de la vida. Bueno, el periódico El Mundo dice: la Fiscalía valora actuar contra Mas por desobedecer. El gobierno chino nos tiene miedo, no sabe qué hacer, dice también el periódico El Mundo. Dice, con una fotografía del líder de la revuelta en Hong Kong tras su discurso ayer ante la sede del gobierno de Hong Kong. Y Blesa dilapidó 19.000 euros en su último mes en Caja Madrid. Casi cuadruplicó sus gastos con su tarjeta B cuando ya sabía que iba a dejar la presidencia de la entidad. Desde luego la gente tiene una cara dura que es vergonzante. Vergonzante. Y el periódico La Razón. Artur Mas ante la Fiscalía por desobediencia al Constitucional. Eleva el órdago y firma el decreto para nombrar a la Comisión de Control del 9N. El PP denunciará al presidente de la Generalitat por incumplir la suspensión de la ley de consultas. Y dice también La Razón: 10 sindicalistas gastaron 1 millón de euros con las tarjetas B de Caja Madrid. Luego he estado echando un repaso antes de que empezásemos a los editoriales y como ya estamos bastante mal de tiempo no voy a profundizar mucho en ellos, pero hay uno que me parece, atención a Maruenda, uy, porque esto, reforma del aborto, dice: un partido que juega de manera oportunista con sus promesas no es de fiar. El gobierno popular no solo se ha equivocado al dar una muestra de debilidad y de sumisión a los sondeos electorales, hierra sobre todo porque devalúa la confianza en su ideario, que no es un mero catálogo de intereses, sino un contrato basado en principios morales y valores éticos. Hay pelea en la Casa de la Pradera. Maruenda ha descubierto que en el PP son nihilistas. Pues eso. Vais a tener que entonar nuestro himno todos juntos. Los Grey Havens, pero en versión unplugged. Dice Rojo cabreado, dice Maruenda, paleando al PP, he sentido una perturbación en el lado oscuro. El Inurse dice, Maruenda hablando del PP mal. Dice, esto es que el mundo se acaba. Bueno, el mundo no lo sé, lo que sí que se acaba es este programa. Hoy es viernes 3 de octubre de 2014. Pasan los días, pero llega el fin de semana. Descansad, y mucho. Nosotros volvemos a escucharnos el lunes. Muchísimas gracias a todos por la compañía y por compartir estos minutos de prensa y reflexión. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus,
pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Nos vamos. Adiós. Hasta el lunes. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, oh, that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing, oh, 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 oh. We will cross any water, and if we find there's a song that's getting stronger, we will sound all our silver songs.